¿Qué pasa cuando un autónomo de 53 años, con casa, hijos y ahorros, se planta y dice, quiero mi libertad financiera? ¿Llego tarde? Hoy os presentamos nuestro método DOER, con el que trazamos su ruta financiera. Su dinero estaba dormido, pero diseñamos un plan para que trabaje para él. Si tú también quieres dejar de sobrevivir y empezar a planificar, este episodio es para ti. Hola, soy Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros de Generali. Y cada mes, junto a uno de nuestros asesores expertos financieros, te voy a contar algo que probablemente no sepas sobre finanzas personales. Y es que, aunque para muchos sigue siendo un tema tabú, hablar de dinero te ayudará a vivir mejor. Bienvenidos al podcast Tu Ruta Financiera. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de Tu Ruta Financiera. Hoy quiero hablar de algo que nos afecta a todos, cómo tomamos decisiones con nuestro dinero y quién nos ayuda a hacerlo. ¿Sabíais que solo el 24% de los españoles recibe asesoramiento financiero? Es decir, 3 de cada 4 caminamos solos con nuestras decisiones de dinero. Y eso muchas veces nos cuesta dinero, oportunidades y tranquilidad. Es como salir de viaje sin mapa ni GPS. Y para hablar de la importancia del asesoramiento financiero y para arrancar con la nueva temporada de Tu Ruta Financiera, tenemos a dos invitados de altura. Un habitual de este podcast, que es nuestro director comercial de productos financieros, Pepe Rosa, y el gran invitado de este mes, nuestro querido agente Rafa García, agente de seguros especializado en productos financieros, que es el gestor de la agencia SMJ en Las Tablas, Madrid. Rafa asesora cada día a todos los clientes que quieren poner su dinero a trabajar. ¿Qué tal estáis, Rafa, Pepe? Bienvenidos a Tu Ruta Financiera. Hola, Pablo, Pepe. Agradecido que contéis conmigo para este podcast que me consta y es muy seguido por nuestros clientes y ellos me están trasladando continuamente la utilidad que les resulta, o sea que a seguir en esa línea. Bueno, tú lo has dicho, Rafa, pues a seguir en esa línea y a hacer preguntas que efectivamente resulten de utilidad. Y empiezo preguntándote a ti, Rafa, en primer lugar, porque para nosotros es muy especial tenerte hoy aquí por dos motivos. El primero, porque como ya he dicho antes, arrancamos nueva temporada y no podíamos haber elegido mejor invitado para esta nueva ruta y esta nueva temporada. Y también por la cercanía, acompañamiento que pones en todo el asesoramiento a tus clientes. Rafa, la verdad es que nos conocemos desde que empezamos esta unidad allá por 2022 y para aquellos oyentes que no te conozcan, cuéntanos en 30 segundos quién es Rafa García y cómo has acabado hoy aquí en Tu Ruta Financiera. Gracias, Pablo. Pues mira, después de muchos años como asesor o analista contable fiscal, o como le gustaba decir a mi padre, como cuentista, surgió un proyecto llamado SMJ y aterricé en este sector. Y desde ese momento, pues al margen de canalizar las operaciones habituales de cualquier agencia de seguros, entendí que era necesario ofrecer un plus a los clientes. ¿Qué era ese plus o qué entiendo yo por ese plus? Pues consejo y ayuda para sus necesidades de inversión. Y ahí seguimos y debo decir que me resulta bastante gratificante. Rafa, una pregunta. ¿A ti realmente con 24 horas al día te da? Porque tú asesoras en seguros, asesoras desde el punto de vista contable, asesoras desde el punto de vista fiscal y ahora también ahorro inversión. O sea, ¿cómo lo haces? Bueno, pues intento organizar agenda, sobre todo organizar agenda. Trabajo muchísimas horas. O sea, cuando hago siempre una broma, que es que me dice la gente, ¿cuántos años llevas en el sector? Digo, pues llevo 24. Y dice, joder, 24 no, es imposible. Digo, es que le meto muchas horas extras, ¿no? Pues eso es un poco. O sea, al final es un tema de organización, como creo que todo en esta vida, como nuestro día a día, trabajo, vida familiar, etcétera, etcétera. Tienes que encontrar los puntos y los momentos adecuados para decir a qué me dedico y en qué empleo el tiempo. O sea que no tiene otro éxito la historia. Bueno, me encanta que hables de organización porque precisamente en este podcast vamos a hablar de organización y planificación desde el punto de vista financiero. Y es que, como he dicho antes, pues abrimos nueva temporada y queríamos abrir este podcast hablando de la importancia del asesoramiento financiero. Porque, como dice Séneca, si no sabes a qué puerto ir, ningún viento te va a ser favorable. Y por ello es muy importante, antes de asesorar, diagnosticar al cliente y saber a qué puerto va. Hoy os quiero presentar, Pepe, Rafa y a todos nuestros oyentes, un nuevo método de diagnóstico en el que asesoramos a los clientes que lo deseen cada mes. En primer lugar, la D,
diagnóstico, ¿de dónde parte el cliente? En segundo lugar, la O de objetivos, ¿hacia dónde quieren ir? En tercer lugar, la E de estrategia, que es esas herramientas que ponemos para llegar a ello. Y en cuarto lugar, la R de revisión, que es ajustar el rumbo. Porque estaréis de acuerdo conmigo que la libertad financiera no siempre significa no trabajar nunca más. Significa vivir con tranquilidad, control y orden en tus finanzas. Dicho lo cual, Rafa, voy a empezar por ti preguntándote qué opinas sobre este nuevo diagnóstico que empezamos con esta nueva temporada. Y tú que hablas con clientes cada día, ¿qué es quizás lo que más les preocupa cuando se sientan contigo? Bueno, Pablo, pues creo que este método diagnóstico pues describe perfectamente lo que debe ser un proceso de planificación estratégico, ¿no? ¿Para qué? Para llevar un seguimiento adecuado, adaptarse a los cambios y, en definitiva, alcanzar las metas de manera totalmente efectiva. Me preguntabas y me preguntas qué le preocupa al cliente. El cliente principalmente lo que me traslada es el riesgo de perder su capital, la falta de liquidez para acceder a su dinero cuando lo puedan necesitar en un momento determinado. También últimamente la complejidad de las inversiones, costos añadidos a las mismas. Pero sobre todo yo creo que más que todo esto, que no digo que no sea importante, es hiperimportante, también les inquieta no entender bien las inversiones, no entender bien los productos. Por supuesto, la incertidumbre del mercado. Estamos en un momento bastante convulso a todos los niveles y, sobre todo, qué rentabilidad esperan obtener, ¿no? Entonces, dicho esto, este método diagnóstico yo creo que nos pone un poco en la línea de lo adecuado para tomar decisiones para nosotros mismos, pero evidentemente también para la defensa de los intereses de nuestro cliente. Fíjate qué importante eso que dices de entender bien las inversiones y del asesoramiento. Yo aprovechando que está hoy también Pepe con nosotros, te quería preguntar, Pepe, ya que Rafa dice esa importancia del asesoramiento, que en mi opinión es capital, ¿por qué quizás, Pepe, crees que todavía hay tan poca gente en nuestro país que recurre a ese asesoramiento financiero? Hablaba antes de la estadística del 24%, que después desglosaremos, pero el 24% es muy poca gente. ¿Por qué crees? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, Pablo, los motivos, la baja penetración del asesoramiento financiero en España, bajo mi punto de vista, depende de una combinación de factores culturales, educativos, estructurales. Yo empezaría por poner encima de la mesa la falta de cultura financiera. A pesar de los avances que se perciben, la educación financiera en España sigue siendo muy limitada. Confusión entre asesoramiento y venta, mito y prejuicio propio de nuestros clientes. Se cree que el asesoramiento financiero solo está para grandes patrimonios. Se piensa que invertir por cuenta propia es igual de efectivo. Gente que lo puede pensar. Se teme que el servicio sea caro. Modelo quizás un tanto bancarizado, ¿no? En España había otro estudio por ahí que decía que más del 90% del asesoramiento se realiza dentro de entidades de crédito, porque limita la independencia del servicio, claramente, ¿no? En Europa hay algunos países, como pueden ser Reino Unido, Suiza, que las figuras del asesor financiero tienen un rol claramente autónomo e independiente. La baja percepción del valor añadido, en definitiva. Hay una serie de motivos que hacen que en nuestro país no hayamos crecido en exceso en ese asesoramiento, en buscar ese asesoramiento tan valioso como veremos hoy en esta charla, ¿no? O sea, el asesoramiento o buscar ayuda, como en cualquier otro tema, la parte financiera es tremendamente importante, ¿no? Qué importante eso que acabas de indicar, Pepe. Todos los motivos, yo estoy de acuerdo contigo. Luego lo veremos con datos y cifras. Pero esa persona que realmente quiere empezar a trabajar, quiere buscar esa ayuda que antes señalabas, quiere empezar a ordenar sus finanzas, es una pregunta que yo lanzo a Rafa, que es, bueno, pues basada en tu experiencia, esa persona que quiere empezar a trabajar, quiere empezar a ordenar sus finanzas, ¿qué sería quizás lo primero que debería hacer para conseguir ese orden u ordenar sus finanzas personales, Rafa? Pues pienso que, como número uno, lo primero es actuar con responsabilidad.
Y para ello debemos conocer nuestra situación financiera actual, qué ingresos y gastos tenemos, identificarlos, identificar dónde va nuestro dinero. Y con esa información, pues lógicamente, pues como hacemos en el día a día, ¿no? Elaborar un pequeño presupuesto que nos permita poder llevar un control de nuestras finanzas, eliminar gastos innecesarios si es factible hacerlo y, por supuesto, asignar el dinero restante a metas financieras, es decir, al ahorro. Rafa, lo que nos cuentas no es nada que quizás no sepamos, es como lo de hacer dieta, ir al gimnasio, ¿no? Todos lo sabemos, pero nos cuesta muchísimo, ¿no? Muchas veces. Y aquí, bueno, pues es algo que conocemos, pero es muy importante, de igual manera que para conseguir buenos hábitos del gimnasio, pues tener a alguien a tu lado, ¿no? Alguien que te acompañe. A mí me gusta mucho el título del podcast, Tu ruta financiera, porque al final una ruta es un viaje compartido, ¿no? Y yo, Pepe, quiero conocer tu opinión en este punto. ¿Qué impacto tendría tener a ese copiloto, a ese acompañante, perdón, en la parte del asesoramiento financiero? ¿Qué impacto tiene contar con un buen asesor en la vida de un cliente a largo plazo? Y bueno, Pepe, si tuvieras que resumirlo en una frase, ¿por qué crees que merece la pena dejarse acompañar y dejarse guiar en las finanzas? Bueno, pues yo diría que al igual que cuando necesitamos un abogado, buscamos un abogado que tenga experiencia en algo, pues de igual manera, a la hora de hablar, de planificación financiera y de dinero, pues debemos hacer lo mismo, ¿no? Contar con un buen asesor financiero a lo largo de un periodo largo de nuestra vida, pues puede tener un impacto impresionante, importantísimo. No solo, no solo en la parte financiera, sino en aspectos como tranquilidad, y tranquilidad, esa paz, esa cultura, el bienestar financiero que hablábamos en otro podcast. Pues evidentemente el hecho de tener algo tan importante como son las finanzas ordenado, pues también implica cierta parte saludable de nuestra vida, ¿no? Contar con un buen asesor financiero a lo largo de nuestro tiempo tiene un impacto profundo. Y ya te digo, la planificación financiera, desde el punto de vista, o sea, la planificación financiera es algo muy personal, ¿no? O sea, porque un asesor, ¿cuál es la ayuda fundamental? Pues la ayuda fundamental es trazar una estrategia para conseguir, pues, ese objetivo que puede tener cada familia, cada individuo, y que puede ser muy diferente al de otro, ¿no? Diseñar un plan realista con la ayuda de un profesional. Esto es clave, ¿no? Y, y esto nos lleva a lo que hablábamos al principio, esa protección frente a la incertidumbre. O sea, es hacer algo cierto eh, dentro de esa planificación. O sea, es trabajar con detalle, con planificación, con el vehículo adecuado, con el fin adecuado. Y me da igual que pensemos en el objetivo de la jubilación, que hablaba al principio, como en un objetivo de esa, digamos, de esa, no digo libertad financiera, pero el término libertad financiera está un poco, digamos, yo creo que está en un término que tendríamos que hablar algún día, está sobrevalorado. Libertad, básicamente lo definiría como tranquilidad financiera, ¿no? O sea, el hecho de tener un buen plan, ¿no? Y para esto, sin duda, el acompañamiento de un buen asesor financiero. Acabo de crear un concepto, Pepe, que me ha encantado. Ese de tranquilidad financiera, como bien dices, el de libertad financiera está muy manido. De tranquilidad financiera me ha encantado y te invito a desarrollarlo en próximos podcasts. Pepe, me lo apunto. Es algo que está muy en redes sociales, lo de la libertad financiera, que se puede llegar a tener libertad financiera. Habría que definirlo primero, habría que definir la libertad financiera. Yo entiendo que libertad financiera es cuando no tenemos que ir a las 8 de la mañana a tal y tengo una disponibilidad de mi tiempo mayor, ¿no? Pero, pero creo que hay un objetivo anterior que es la tranquilidad financiera. Y la tranquilidad financiera es que estoy haciendo lo que tengo que hacer para conseguir el objetivo que quiero. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y por concluir esta parte de introducción, Rafa, ¿qué consejo sencillo le darías a alguien que nos está escuchando ahora mismo y todavía no ha dado ese paso de pedir asesoramiento
para conseguir primero la tranquilidad financiera, como dice Pepe, y posteriormente la libertad financiera. ¿Cuál sería ese consejo, Rafa? Bueno, creo que el mejor consejo es buscar ayuda profesional, pero sobre todo, confiar en ese profesional y dejarse asesorar, porque a menudo pensamos que nosotros podemos solos. Y Pablo, tú que eres mucho de frases, ahí te dejo una. Pedir ayuda es el primer paso para encontrar la mejor solución y creo firmemente en ello. Me ha encantado esa frase. La había escuchado, ya me dirás el autor o quién la dijo, pero me ha gustado mucho. Eh, te lo diré, te lo diré. No, yo sinceramente, en mi experiencia, yo creo que lo primero que siente alguien cuando empieza con un asesor es alivio. Es esa tranquilidad que decía Pepe. Porque, bueno, pues deja de estar solo y a lo mejor esa preocupación que tenía, pues la comparte con un profesional en la parte de financieramente, ¿no? Y sinceramente ese acompañamiento es oro, es algo muy valioso. Yo os diría que mi invitación para esta temporada es clara, y es que no caminemos solos en nuestras finanzas y yo creo que es importante empezar nuestra ruta financiera, pero empezarla hoy mismo, ¿no? Y esa sería para mí un poco la reflexión con las cosas que habéis ido comentando. Cerrando este bloque y pasando al segundo de sesión actualidad, como os comentaba, hoy os traigo un dato que es interesante. Hoy os traigo el estudio Situación del ahorro y la inversión en España, que ha sido publicado recientemente por el asesor financiero. Y en este estudio nos dicen que solo una cuarta parte de la población, de los españoles, el 24%, ha contratado alguna vez servicios de asesoramiento financiero. Y fijaos que son los más jóvenes, las personas entre 18 y 29 años, los que han recurrido más a este servicio, siendo un 38% de esta franja. En comparación con los mayores de 65 años, donde tan solo el 16% acuden a un asesoramiento financiero. Bueno, pues de este modo las inversiones, la planificación fiscal, los seguros o la protección financiera, pues son las áreas principales, como os podéis imaginar, de la consulta de asesoramiento. Y también me parece muy relevante mencionar cómo los jóvenes menores de 30 años, además de la gestión de las inversiones, preguntan o se interesan mucho por la protección financiera y la gestión de deudas. Mucho más que el resto de población o de personas más mayores. Y aquí, Rafa, Pepe, yo os quiero preguntar qué opináis de estos datos. ¿Realmente la figura de asesor financiero no está del todo instaurada en nuestro país o es algo que está creciendo en los últimos años? Empezamos, si quieres, por ti, Pepe. Pues el informe que acabas de reflejar, pues lo que nos da es la realidad que compartimos. El asesoramiento financiero en España sigue siendo una práctica minoritaria. Y aunque muestra signos de crecimiento, especialmente, como bien dices, en los jóvenes, eh, bueno, pues todavía esto está en pañales, por llamarlo de alguna manera. Es verdad que ese asesoramiento o esa búsqueda de asesoramiento que vemos en las personas más jóvenes, hablaba el informe de personas relativamente jóvenes, de 18 y 20 y pocos. O sea, esto es muy interesante, porque pues de alguna manera hay como diría la palabra, no me sale la palabra ideal, o sea, hay un futuro alentador, por llamarlo de alguna manera, en esas clases jóvenes, ¿no? Eh, el, mm, yo diría que una cosa que es destacable es que las preguntas, o sea, las consultas más frecuentes van direccionadas a inversiones y fiscalidad. Esto es muy, muy, muy alentador. O sea, esta parte de que las preguntas más frecuentes que se realizan por parte de estas personas jóvenes va en esa línea, lo que refuerza la idea de que el asesor, bueno, pues o sea, cada día está más valorado, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues su opinión, su conocimiento puede ser tremendamente relevante en esa decisión de acompañamiento, ¿no? Y bueno, está creciendo el asesoramiento financiero en España, sí está creciendo, aunque de forma muy gradual, como podemos ver.
el crecimiento es más visible en estos segmentos, aunque ya personas con más edad también, las tenemos nosotros también en nuestra casa. Vemos que gente que antes no recurría o que recurría solo a la banca, pues está buscando ese asesoramiento, con lo cual es algo muy bueno, entiendo, para el conjunto de la sociedad. Y no solo, y están viendo que no solo es para esos grandes patrimonios que siempre tenían pues una facilidad a ese asesoramiento, a ese consejo o a ese seguimiento por parte de algún experto, ¿no? Un poco sería el comentario mío al respecto. ¿Y tú, Rafa, cómo lo ves? Es un poco sorprendente, ¿no? Esta diferencia a la hora de buscar asesoramiento entre los jóvenes, que cada vez lo están buscando más frente a los mayores. ¿Cómo ves estos datos, Rafa? Bueno, comparto un poco el criterio que estamos planteando y sobre todo lo que has puesto Pepe. Nuestra figura como asesor financiero, creo que se está consolidando, especialmente en los últimos años. Ese habitáculo de personas más jóvenes y demás, quizá están más preocupadas, no solamente por su economía, están preocupadas por su fiscalidad y sobre todo por algo que hace unos años no preocupaba tanto a cierto sector o cierto lapsos de edades, que era el tema de la jubilación. Ya los jóvenes se empiezan a preocupar por la jubilación mucho antes, quizá un poco también por todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo, la vorágine económica que tenemos y bueno, en definitiva, también porque a nivel inversión entiendo que los productos son cada vez más complejos. Cada producto tiene que reunir una serie de requisitos para llegar a una rentabilidad estimada. Entonces se hace cada vez más complejo y por lo tanto cada vez yo creo que la figura del asesor financiero está dotándose de mayor importancia. La gente recurre más, las preguntas son las típicas y las tópicas siempre con respecto a los productos, pero lógicamente ya la gente va variando. Hace, no sé, 15, 20 años, la gente cuando quería invertir, ¿dónde iba? Iba al banco, ¿no? Era más complicado que acudieran a un Generali, ¿vale? A la hora de inversión. Sin embargo, ahora, quizá un poco por esa cercanía que tienen con nosotros, para que, por supuesto, previamente lo tenemos o no con otros productos del mundo asegurador, hace que esa confianza radique y confíen en la persona que les está trasladando los distintos productos de inversión que tiene y sobre todo porque yo creo que nosotros le damos un prisma más amplio y más diversificado de los productos. Es decir, no te centres en un solo producto, sino si puedes diversificar un poco tu inversión y puedes hacerlo, mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un poco preocupado por eso, ¿no? Mayor preocupación por el tema de nuestras finanzas personales, por el tema de futuro y jubilación y sobre todo por la complejidad del producto. Pues más claro, imposible. Te voy a dejar, ya que me has lanzado guante las frases, Rafa, has empezado una batalla que vas a tener difícil de ganar contra mí, ¿eh? Yo soy el hombre frases, ya me conoces. Y hablando de diversificación, no te voy a decir la manida de no ponga los huevos en todos los huevos de la misma cesta, exacto, sino una que me gusta mucho, Warren Buffett, que dijo: yo jamás mido la profundidad del río metiendo los dos pies. Y es una frase que me parece muy reveladora, ¿no? Entonces, bueno, me quedo totalmente con los 2 consejos que decís, ¿no? Me quedo también un poco bueno, con esa reflexión que hacemos y me quedo también con una esperanza de que al final, pues, cada vez más la figura de asesoramiento financiero está creciendo, cada vez más personas buscan a profesionales en un área más de preocupación de nuestro día a día, como son las finanzas y bueno, pues nos dejamos aconsejar. De igual manera que en temas de salud, pues nos aconsejamos por médicos, pues en temas de finanzas tiene sentido recurrir a ese asesoramiento independiente financiero, ¿no? Y hablando de asesoramiento, de diagnóstico, hemos hablado anteriormente en la intro del método Tu Ruta Financiera y hoy quiero ponerlo en práctica, ya que empezamos nueva temporada. Y Rafa, ya que antes preparando el podcast hablábamos, nos has traído a uno de tus clientes para ver, bueno, pues cómo podemos guiarle hacia la ruta de su primero tranquilidad financiera y luego libertad financiera, como dice Pepe. Así que Rafa, háblanos un poco más de él y vamos a aplicar el método DOER, como he dicho anteriormente. Si no quieres perderte nuestros consejos financieros, suscríbete a nuestro podcast. Perfecto.
Pues mira, os cuento un poco este cliente. Este cliente es un autónomo, tiene 53 años, casado, con 3 hijos. Uno de ellos ya está en la universidad, los otros en instituto. Tiene casa en propiedad, le queda todavía por pagar una serie de años de hipoteca, no muchos, son 5. Sus ingresos anuales están en el entorno de los 85.000 euros anuales. Gracias y con mucho esfuerzo ha conseguido tener unos ahorros que catalogamos en 150.000 euros en depósitos, 15.000 en cuenta corriente y también dispone de un plan de pensiones de 30.000 euros. Y ahí te lanzo, Pablo, para que nos des tus sabios consejos de qué deberíamos aconsejar a Juan. Bueno, pues vamos a aplicar el método DOER, que al final pues es el acrónimo de los 4 pasos que hemos dicho, ¿no? Diagnóstico, objetivos, estrategia y revisión. Y además, doer en inglés es doer, que significa hacedor, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a hacer ese camino para la libertad financiera de Juan. En primer lugar, diagnóstico, ¿no? Pues nos has dicho que a nivel de ingresos, pues tiene unos ingresos altos y estables, ¿no? Que podríamos catalogar de 80.000 euros al año, que esto, pues, está bastante bien, ¿no? Luego, la parte del pasivo, la parte de deuda. Me has dicho que tiene una hipoteca casi, liquidada, solo 5 años, 5 años, restantes, ¿no, Rafa? Y yo creo que es bastante eso asumible. es. En la parte de ahorros, sí que aquí quizás está muy concentrados en liquidez y depósitos. La mayoría, como me has indicado, son 150.000 y aquí yo creo que sí que podríamos trabajar un poco, ¿no? Pues al final están siendo poco rentables y en una inflación elevada como estamos actualmente, pues quizás se está perdiendo el poder adquisitivo año a año. Y luego, bueno, pues la última parte, pues previsión de jubilación pública, sí, cobrará pensión, pero con lagunas habituales en autónomos, ¿no? Tendríamos que ahondar un poco más en este caso concreto, pero quizás aquí, podríamos mejorarlo. Esta primera parte, esta de diagnóstico, más o menos está bien hecha, Rafa, Correcto, correctísimo. ¿sí? Pues venga, Ujú. pues vamos a la segunda parte, a la O, los objetivos de Juan, que como bien me has dicho, él quiere mantener su nivel de vida cuando se jubile, es decir, mantener más o menos unos 3.000 euros al Bien, mes de pensión, así es. em, poder también ayudar a sus hijos en estudios y a su primera vivienda y llegar a los 65 años con tranquilidad financiera y sin deudas. Sería un poco estos objetivos, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora nos remangamos, Rafa, y vamos a la tercera parte, la más interesante, que es la parte de estrategia. Aquí también, Pepe, te voy a pedir ayuda a ver si coincides con mi estrategia y cómo lo ves. Yo creo que lo has dicho tú antes, Rafa. Yo lo primero que haría es diversificar los ahorros, ¿no? Sí que es cierto que tiene unos buenos ahorros, pero están muy concentrados en la parte de depósitos, ¿no? Quizás pues tiene ahí mucho dinero que no le está rentando, que no está pudiendo batir la inflación. Y yo, pues por ejemplo, esa parte movería a lo mejor un trozo, unos 100.000 euros, pues a fondos diversificados de renta fija, ¿no? Para mantener una tranquilidad, pero quizás fondos de renta fija corporativa con baja volatilidad, fondos que me van a dar un 3-4% anual y quizás también invertir otra parte en fondos con objetivo de vencimiento, ¿no? Que quizás me den algo más de rentabilidad aprovechando que estoy ampliando el plazo. Con esto podríamos obtener, pues en torno, como decía, un 4-5% anual, ¿no? Ujú. Y yo, por supuesto, también mantendría liquidez. Esto para mí es muy importante, es ese colchón de seguridad. Como decía Pepe en un podcast anterior, cuanto más mullido esté ese colchón, más tranquilo voy a dormir. Y yo aquí sí que mantendría 25-30.000 euros entre cuenta y depósitos a corto plazo, ¿no? Eso para mí sería lo primero que le recomendaría a Juan. Bien. Y con respecto a la parte de plan de pensiones, mi recomendación es que aprovechase al ser autónomo que tiene el plan de pensiones de autónomos, que puede aportar hasta 5.750 euros al mes. No nos has dicho cuánto está aportando, pero mi recomendación sería que aprovechase estos años que le quedan de actividad y que aportase todo lo máximo para que se pudiera deducir, ¿no? Entonces, yo sí que aquí Sí, metería obtener la máxima fiscalidad, evidentemente. efectivamente, efectivamente. Además, está en un tramo alto, al tener unos ingresos de 80.000, pues bueno, pues la ventaja fiscal, en el caso de Juan, pues sería muy interesante. Yo sí que aquí apretaría muchísimo en este sentido. Y luego, bueno, pues la construcción de la carta de inversión, pues yo me basaría en un 70-20-10.
70% renta fija, como hemos comentado. Renta fija principalmente me centraría en la parte corporativa, tanto en Europa como en otros mercados, países emergentes. Ahora mismo acabamos de sacar un fondo que invierte en países emergentes, que una parte puede ser muy, muy interesante, y también con fondos a vencimiento. 20% lo mantendría en renta variable. Esta parte sería más la de más largo plazo, proyectándome a 10-15 años, y diversificaría bastante. Y 10% lo destinaría o lo alternaría entre, bueno, pues fondos que son alternativos, o son fondos pues también del propio ahorro líquido, ¿no? Fondos monetarios. Y con respecto a la planificación de la hipoteca, pues aquí poco podemos decir, ya está casi a la vista, ya le quedan 5 años, pues tampoco adelantaría demasiado, vigilaría mucho los tipos de interés, pero no le daría mayor vuelta. Y en la parte de protección, que al final, pues bueno, pues los seguros, como decimos siempre aquí en Generali, están para no usarlos, ¿no? Pero sí que es importante tener una buena cobertura aseguradora, y yo sí que revisaría, pues qué tal seguro de vida tiene. Al final tiene mujer y 3 hijos, y también el seguro de salud para cubrir esos riesgos que puedan ocurrir, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esta estrategia que he mencionado. Pues a mí me parece fantástico porque, bueno, has hecho, yo creo, un traje a la medida adecuado. O sea, es decir, que mejor no se puede planificar. De hecho, tengo que decir que me ha sorprendido con la protección al final, porque evidentemente este señor es autónomo, trabaja por cuenta propia y esa protección propia, con una buena protección personal, yo creo que es fundamental también en este caso. Proteger también la fuente de ingresos, que es él. Sí. O sea, lo tienes que proteger. Sí. O sea, me Seguro de parece vida, seguro de vida. un seguro de vida, y además también, digo, un seguro de vida que aunque no tiene, o sea, todo está ligado a la materia financiera. En el fondo es protección. Estoy planificando y protegiendo. Y también, pues, sin olvidar la incapacidad profesional o alguna cosa adicional. Pero, perfecto, Pablo. La verdad es que. Y después hay una cosa importante, que esta estrategia de inicio, pues la vais a revisar cada X tiempo, cada 6 meses. Pepe, no te anticipes, que no hemos llegado a la R del método Doer, que seguimos en la E de estrategia, Pepe. Perdón. Me estás haciendo spoiler de la estrategia, Pepe, seguimos en la E. Tú me has preguntado, Pablo, exactamente. Tienes razón que te he puesto el capote, tienes razón. Genial. No, a mí, gracias por un poco lo que señalas, Pepe, y qué importante, porque fíjate que como hemos empezado este diagnóstico en la parte de la D, decíamos ingresos tanto, pasivo, deudas tanto. Claro, si la máquina de hacer ingresos cae, la fuente de ingresos cae, pero la deuda no cae. Entonces, es muy importante tener esa protección desde el punto de vista de seguro, de aseguramiento, precisamente para cubrir eso. Entonces, para mí, fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? Voy a abrir un poco polémica. Para mí el seguro de vida es un producto financiero y es un producto de planificación financiera brutal. Y es algo que tiene que ser muy importante y tiene que ser tenido en cuenta dentro de ese asesoramiento financiero, ¿no? Para cubrir ese gap o esa brecha que pueda llegar a pasar entre ingresos y pasivos, ¿no? Entre esos activos y pasivos. Y por eso, bueno, yo siempre lo plantearía en cualquier asesoramiento, y de hecho lo hacemos aquí en la unidad. Ujú. Y como te Ya. decía, Pepe, que te has adelantado, falta la R del método Doer, que sería esa revisión periódica, que al final, pues bueno, pues cada año revisar, cada año. Yo soy de los que revisan año, no me gusta mirar mucho mis inversiones, mis planes diariamente ni semanalmente, sino, oye, pues anualmente ver qué ha cambiado en mi vida, qué ha cambiado en la parte de ingresos, qué ha cambiado en la parte de deuda, cómo reajusto, y pues eso, pues el plazo, yo diría, cada año, pues revisar la evolución de la cartera, esa situación familiar, si tiene nuevos miembros de la familia, y pues los cambios fiscales que puedan ocurrir, ¿no? Y también, conforme a que ya estamos cerca de ese periodo de jubilación, pues quizás comenzar a ajustar ese riesgo, esa volatilidad, de tal manera que cuanto más me vaya acercando a la jubilación, pues quizás reducir el peso de renta variable y ampliarlo a la parte de renta fija. Esto, Rafa, Pepe, que es algo que hacen automáticamente algunos planes de pensiones, los denominados ciclos de vida, pues si no contratamos este tipo de estrategias, pues nosotros estar pendiente y anualmente hacer este balance, ¿no? ¿Qué os parece un poco el método Doer primero que hemos aplicado con Juan? ¿Cómo lo veis? Pues
Sí, sí, bueno, lo veo, el caso, el, el caso lo ha resuelto de manera brillante Pablo. Es un autónomo que no le han ido mal las cosas. No suele ocurrir tan veces que este señor ya ha conseguido tener un ahorro importante. No es fácil la vida de un autónomo. Ya veíamos hace algunos días que las pensiones en este colectivo son muy bajitas, en medias, y que realmente este colectivo pues necesita de un asesoramiento especial, por llamarlo de alguna manera. Su causística pues responde a en fin, a cierta singularidad, y la protección no es la misma que los trabajadores por cuenta ajena, dependiendo de qué tipo de actividad tenga. Bueno, resumiendo todo esto, resuelto de forma brillante. Y en ese seguimiento anual, que sería, que yo lo haría un poco más frecuente si el mercado o las situaciones cambian, o sea, que hay que siempre tener ese particular en cuenta, pues, fantástico. Ya. Pues Pepe, muchas gracias por tus palabras, ni que me dedicara a esto, ni que me dedicara al asesoramiento y a ver clientes. O sea que gracias, gracias por tus palabras y también a todos los oyentes, si queréis que analicemos vuestro caso concreto, si queréis que, bueno, pues os ayudemos a esa primera tranquilidad financiera y posterior libertad financiera, enviadnos vuestro caso a nuestro email turrutafinanciera@generali.com. Y bueno, Pepe, Rafa, como todo lo bueno, este podcast también tiene un fin. Pero no me quiero ir sin nuestras ya habituales dos paradas. La primera, la reflexión final que hacemos de este podcast, de todo lo que hemos hablado. Y en segundo lugar, pues una recomendación sobre, bueno, pues algunas tareas, deberes sobre qué hacer este mes. Empiezo, si te parece por ti, Pepe, una reflexión final y un libro o película para este mes. Bueno, pues la reflexión final sería esa, un poco en la línea de lo que hemos estado hablando. Buscar ayuda en este sentido, en la parte de asesoramiento financiero, en la planificación. Un buen asesor financiero nos puede hacer llegar de una forma mucho más cómoda y certera, en fin, optimizando el capital que tengamos, el capital disponible y un crecimiento sostenido. Y por lo tanto es una figura que deberíamos, a la que deberíamos de acudir, ¿no? Bueno, y esta sería un poco la reflexión final, que no deja de ser pues, la misma que hemos estado comentando en todo el podcast, ¿no? Y yo, por último, y como el tema va eh, de planificación, yo creo que ya en algún podcast hablamos de una autora que se llama Natalia de Santiago, que es una divulgadora, emprendedora y que está empeñada en hacer que la educación financiera pues, sea más accesible, ¿no? Y hay un libro muy sencillo, en tonos muy simpático, que se llama Invierte en ti. Es un libro, yo lo leí hace mucho tiempo, pero lo recuerdo muy sencillo. En tono, no lo voy a decir que sea de humor, pero sencillote, en el que se describen una serie de circunstancias muy parecidas a las que aludías tú con el caso práctico, que te habla de la hipoteca, de tal, de cómo planificar. Muy sencillo, pero muy ilustrativo a la hora de tener una idea de lo que puede ser una planificación financiera, ¿vale? Y por último, nada, pues recordarles a todos que la planificación financiera pues es una parte vital de nuestras vidas, ¿no? Que nos puede llevar a eso que de lo que tanto hemos hablado de bienestar financiero. No libertad financiera, que es algo que ya tocaremos de lleno en algún podcast. Tranquilidad financiera, o sea, algo que sé que está organizado, pues siempre me va a dar cierta tranquilidad. Perfecto, Pepe. Pues oye, lo ponemos en la lista y yo me lo leeré. Ese precisamente yo no me lo he leído. Invierte en ti. Como decía Warren Buffett, la Invierte inversión más importante es en ti mismo. O sea que en me ti gusta el mismo. libro, me gusta el libro. Siempre en uno mismo era la más rentable. Efectivamente, era la más rentable, esa es la frase, sí, señor. Rafa, te toca a ti una reflexión, un libro, película. Bueno, mi reflexión final es una petición más que una reflexión, ¿no? Quiero pediros que continuemos con esta labor informativa
que más que informativa, yo diría que formativa y más que necesaria. ¿Y por qué? Pues porque al final todo lo que llevamos hablando en esta, no sé si 40, 50 minutos de podcast, que al final el asesoramiento financiero pues es lo mejor para la salud económica nuestra, nuestros clientes, y sobre todo porque nos proporciona la forma de tomar decisiones y, en definitiva, prosperidad, ¿no? Prosperidad a largo plazo, pues para todo. Tranquilidad y prosperidad para nuestro dinero y nuestra jubilación, en definitiva, y nuestra vida, ¿no? En cuanto a tema de libro, pues mira, me han recomendado no hace mucho uno que tengo que ponerme con él, que se llama El millonario de la puerta de al lado, de Thomas J. Stanley. Y bueno, pues cuando lo lea te contaré. Y como eres muy de libros, Pablo, ya veremos si sacamos de ese libro alguna frasecita para que utilices en próximos eventos. Oye, pues seguro que sí, Rafa. O sea que ya me dirás. Yo, Me lo apunto, Rafa, me lo apunto, porque siempre tener un millonario en la puerta de al lado, algo se nos Algo se nos pegará. pegará. totalmente, totalmente. Nada, yo como reflexión, creo que lo habéis dicho los dos. Me gusta mucho el dato de que al final las personas jóvenes cada vez están creyendo más en la importancia del asesoramiento financiero. Creo que es muy necesario. Creo que es muy necesario, como tú bien has dicho, Rafa, el tener mucha información y formación en materia de finanzas. Y creo que el primer paso es consultar a alguien que está permanentemente formándose, que está permanentemente trabajando y que es un asesor financiero independiente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final, de igual manera que es muy habitual cuando tenemos problemas legales ir al abogado, cuando tenemos problemas de salud ir al médico, no ya problemas, sino quizás cuando queremos saber algo, queremos informarnos, ¿no? Pues de igual manera cuando no tenemos problemas, que también, si no queremos informarnos o queremos mejorar nuestras finanzas, pues acudir a un asesor financiero, ¿no? Esta sería para mí la reflexión. Y bueno, pues un libro o película que recomendar, voy a empezar por el libro, porque me lo releí este verano, es un libro que me encanta, me lo leo cada X tiempo, que es El hombre más rico de Babilonia. Son consejos muy prácticos, son consejos muy, muy interesantes. Y también un libro que no tiene que ver mucho con finanzas, pero que este verano los he devorado todos. Estoy deseando que en octubre salga el tercero, que es la trilogía de Julio César, de Santiago Posteguillo, que es un autor al que leo muchísimo. Todo lo que cae en mis manos de él lo devoro. Y cuenta un poco el ascenso de una de las personas, los personajes históricos más carismáticos y más importantes de la historia, como es Julio César, ¿no? Y cómo empezó en un barrio humilde, en la Subura, y cómo pues llega a ser la persona con más poder del mundo, ¿no? Y me parece que es muy interesante. Y no película, sino serie, es la que estoy viendo actualmente, me tiene pegado al televisor, que es brutal. Se llama Black Rabbit, es de Jude Law y Jason Bateman, está en Netflix. Es brutal, es como a un hostelero exitoso de Nueva York le va todo muy bien, pero tiene un hermano que se mete en deuda tras deuda tras deuda. Y bueno, pues ese ingenio por cómo tratar de salir de las deudas y toda esa ingeniería económica que hacen los hermanos para, bueno, pues para salir adelante, ¿no? Muy, muy buena serie, papelón de Jason Bateman, lo hace espectacular y la verdad es que te mantiene pegado al televisor, así que esos son mis deberes. Pues tomo nota de tu recomendación. Fenomenal. Tomamos nota, Pablo, de esa serie, a ver qué tal da, ya me la buscaré por ahí. Está en Y, Netflix, o sea que además creo que es top 4 de España, o sea que sí que es y, brutal. y tu recomendación del libro, magnífica, fantástica, un libro que aporta muchísimo, muchísimo, digamos, a lo que es la planificación financiera, a todo lo que conlleva. Sí, sí, totalmente. Pepe, Rafa, no es que haya estado a gusto, he estado lo siguiente, me encanta hablar con vosotros, me encanta compartir ideas, me encanta analizar el mercado, me encanta recibir los consejos que dais y yo simplemente os puedo dar las gracias por haber hecho hueco en vuestras agendas, por haber hablado de nuestro tema favorito, que son las finanzas y el asesoramiento. Y bueno, muchas gracias. Me quedo con nota de que Rafa me ha dicho que va a leer ese libro y que probablemente vuelva, así que oye, te tomo la matrícula, Rafa,
Encantado. Oye, Y ha sido un placer estar aquí contigo. muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Pepe, también a ti. Muchísimas gracias a ti, Rafa, Pablo, y a todas las personas a todos nuestros oyentes de este podcast. Un abrazo para todo el mundo. Muchísimas gracias a los dos y, por supuesto, a todos vosotros, los oyentes que nos escucháis mes a mes. Bienvenidos a la nueva temporada de Tu Ruta Financiera y os vuelvo a indicar, si queréis que analicemos vuestro caso concreto, tenéis cualquier consulta o queréis que debatamos sobre finanzas, podéis enviar vuestras consultas a nuestro email turrutafinanciera@generali.com. Os esperamos el mes que viene. Muchas gracias, fuerte abrazo, feliz mes y os vemos en Tu Ruta Financiera. ¿Tienes alguna consulta sobre finanzas personales y quieres que nuestro experto te la responda en el próximo episodio? No dudes en hacérnosla llegar a nuestro correo turrutafinanciera.es@generali.com. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo, suscribirte o seguirnos en tu canal preferido. Este podcast no ofrece asesoramiento financiero. Las opiniones compartidas tienen fines informativos. Consulta siempre con un profesional antes de tomar decisiones financieras.